el día de hoy vamos a ver cómo les gustaría que los recuerden a uno. Cómo es que como seres humanos nos gusta mucho saber qué es lo que piensa la gente de uno mismo, saber cómo es que nos miran, saber cómo está nuestro estatus. Y a veces, y más que nada, vamos a tener vamos a decir, el examen final, sobre todo cuando estamos ya descansando en nuestros epitafios. ¿Y qué es lo que piensa la gente de mí? Entonces, vamos a ver unos ejemplos de cómo es que la gente nos recuerda, sobre todo los seres queridos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a Gustava Gumercinda Gutiérrez Guzmán, ¿sí? Y se recuerda de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada, ¿sí? Más bien no era de la señora, más bien era de Ricardo. Pero que lo están recordando que era tacaño. ¿Sí? Tenemos otro. Aquí descansa Pancracio Juvenales. Buen esposo, buen padre, mal electricista casero. ¿Sí? O sea que electricista no era, pero era un buen padre y era un buen esposo. Tenemos también, aquí descansa mi querida esposa, Brujilda Jalamonte. Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Entonces, los epitafios a veces son cosas que uno a veces conscientemente o inconscientemente trata de pronunciar el recuerdo de un ser querido. Pero ¿por qué les digo todo esto? Sí, porque siempre les digo, ¿cómo es que nos pondrían en tu epitafio? ¿Cómo les gustaría que dijeran cómo era David Hernández? ¿Qué pondrá Claudia acerca de mí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que les gustaría que les recordaran de ustedes? ¿Sí? A veces podemos hablar, decir muchas cosas, pero a veces nuestras acciones dicen más que 1000 palabras. Así que, pensando en esto, vamos a ir un poco más profundo. Y aquí es en donde nos concierne a nosotros. ¿Cómo la iglesia de nosotros nos recuerda? ¿Cómo es que la gente ve nuestra iglesia cuando vienen personas, visitas aquí a vernos? No solamente aquí en Collegedale, sino en el mundo, la iglesia adventista en general. ¿Y por qué les digo esto? Ven ahí, España versus Rumania no es un partido de fútbol. Esto lo puse de clave para acordarme. Y lo que pasa es que me llamó la atención una vez cuando mi cuñado fue a España. Y en España estaba estudiando su maestría. Y cuando estaba ahí, pues decidieron ir a una iglesia rumana. Aunque ustedes no lo crean, allá en España hay mucha inmigración también. Como aquí en este país hay mucha inmigración, en Europa también, y España por alguna razón tenía muchos rumanos. Y ustedes no sé si sabían, quizás sí, pero el rumano y el español son muy parecidos, porque viene del latín. Son lenguas románticas. Entonces, es muy parecido. Entonces, aprender lo que es italiano, portugués, rumano, español, para nosotros se nos facilitaría más, porque tiene muchas raíces latinas que es común en nosotros. Pero el punto es que mi cuñado, y en ese tiempo tenía su novia, decidieron ir a esa iglesia. Y entonces, cuando iban entrando, estaban los diáconos y todo, pero el detalle era que la novia de mi cuñado en ese tiempo tenía pantalones. Y cuando estaba entrando, el diácono y la diaconisa dijeron, hermanos, usted puede pasar, pero la hermanita no puede pasar al templo, porque tiene pantalones. Y entonces me puse a pensar, a veces puede ser que esté dentro de nuestras normas, que esté fallando.
pero dentro de las normas de Dios, estaría fallando. A veces, pues, yo nada más me acuerdo de lo que dijo Jesús: venga a mí, el que venga a mí, no lo echaré. Y entonces digo, ¿cómo es que uno va a recordar esa iglesia? Gracias a Dios esa muchacha, pues, sigue en la iglesia. Pero hay mucha gente que con esos comentarios, con esos bienvenidas, pues mucha gente se desanima. A veces no sabemos, quizás no tenía ropa, o la falda estaba muy arrugada, o no sabemos, se le quemó la falda planchándola y no tenía nada que ponerse. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como iglesia a veces tenemos la cara larga, ¿sí? Y cuando uno viene por primera vez, a veces cuando ve que le echan miradas de pocos amigos, o que nos están prácticamente escaneando a ver cómo estamos vestidos, o cómo está nuestro estatus socioeconómico, ¿sí? Y yo me acuerdo mucho cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando no era todavía adventista, y yo me decepcionaba en cierto sentido, porque estaba estudiando la Biblia, las doctrinas, me encantaba, pero cuando iba a la iglesia era mi talón de Aquiles, donde yo fallaba. ¿Por qué? Porque no sentía que era bienvenido. Veía caras largas y yo decía, ¿cómo es posible que la iglesia adventista, teniendo toda esta verdad, era para que tengan caras largas? Era para que tuvieran una cara alegre, una cara feliz, sabiendo de que tienen toda la verdad. Pero también, desafortunadamente, no solamente es que nos reciben con cara larga. Hay gente que le gusta cazar a la gente por el tipo de maquillaje que tiene, pantallas, aretes, yo no sé. Realmente, yo creo que como iglesia, como hermanos, como un cuerpo, cuando venga gente que no es de nuestra misma fe, si quiere que haya un cambio, tiene que venir un cambio de adentro hacia afuera. ¿Sí? Mientras nosotros mostremos más a Cristo, mientras nosotros mostramos más a Jesús, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de hacer las transformaciones. Entonces, yo me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos buscando iglesia, y ahora voy a hablar más de aquí esta iglesia. Yo no tengo ningún problema, gracias a Dios he tenido muy buenas experiencias y alabo a Dios por eso. Pero me da curiosidad, porque yo me acuerdo cuando estábamos buscando una iglesia a la cual asistir, yo le decía a mi esposa, vámonos a la que tú quieras. Podemos ir con los americanos, con los morenos, pero a la que menos quiero ir es a la iglesia hispana de Colesdale. Yo decía, vamos a donde quieras, pero a esta iglesia no quiero estar. Y fuimos a la americana, y no. Fuimos con los morenos, y no. Fuimos con otras hispanas, y no. Y la única que nos faltaba visitar, ¿cuál creen que era? Esta. Y entonces, entrando por esa puerta, me dice Claudia, estaba tocando Taylor el saxofón. Y todavía ni teníamos medio culto, y mi esposa me hizo, esta es la iglesia donde nos vamos a quedar. Y yo, ¿cómo es posible si era la que menos quería? Pero ese es el sentir. ¿Y cuál era? ¿Por qué yo tenía esa posición? Por los rumores, por los chismes, por otro sentido de otros hermanos alrededor del área que habían dicho lo que sentían de esta iglesia. ¿Sí? Y a veces es bueno, cuando alguien le dice algo, es mejor comprobarlo por ustedes mismos. ¿Sí? Probar y ver. ¿Sí? Y todo lo que habían dicho, para mí, gracias a Dios, fue todo lo contrario. ¿Sí? Pero déjeme decirle, y eso sí se lo digo de corazón, no es una iglesia perfecta. Y yo estoy consciente de que no es iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta va a existir cuando venga Jesús por segunda vez. ¿Sí? Pero mientras estamos aquí, yo sé que hay muchas cualidades, a mí si nos tenemos que poner en balanza, para mí hay muchas cualidades más que defectos. ¿Sí? Y en esta mañana, pues vamos a tratar de refinar un poquito esos defectos. ¿Sí? Y a veces yo sé
que hay cosas que nos va a ofender, porque somos humanos y nos van a sacar de control, porque a veces tenemos eso y eso es normal, ¿sí? Pero bueno, tomar el control, ¿sí? ¿A quién no le gusta tomar el control? Saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo saber qué es lo que esperamos, ¿sí? Saber cómo es que está la situación, tanto económica, espiritual, financiera. A todos nos gusta, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque al momento que yo tengo el control, entonces sé hacia dónde me dirijo, sé mis limitaciones y todo eso. Pero hay un problema, ¿sí? Y ese problema lo voy a tratar de ilustrar con este pasaje bíblico. Si nos vamos a la lectura bíblica en Lucas, hay una historia que es interesante. Ustedes saben que vino Buñón este miércoles, que fue a Cleveland. Estando ahí en Cleveland, le estaba comentando a mi esposa de la visita que fue con nosotros que yo me bauticé en una campaña de Buñón, en Texas, hace 17 años. Y es curioso porque en esa campaña él habló acerca de este pasaje que me quedó muy marcado. Y es acerca de Jairo, más bien es acerca de Jesús y Jairo, ¿sí? Y es interesante saber, si me acompañan en sus Biblias, vamos a leer un poco, Lucas 8, versículo 41 al 56. Y dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándole a los pies de Jesús, le rogaba que vayase a su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y porque ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él todo y delante del pueblo, porque a causa de que había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de una casa del principal de sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie le dijese. Muy bien, es una historia muy bonita. Hay muchos caracteres aquí, pero vamos a tratarnos de centrarnos más en lo que era Jesús y Jairo. Está Jesús entre una multitud y llega un principal, un líder, alguien conocido por la población, por la comunidad, Jairo. Y tiene una niña, su hija única. Jesús dijo,
que está enferma. El que no está dispuesto a dejar Me todo imagino por que causa Jairo de fue mí, con médicos, no puede ser mi discípulo. trató todos los ¿No tratamientos. te parece que Jesús era un poco que había en radical esa con lo que época, pedía? Y la niña Es que estaba Jesús muy mal. no puede pedir Y había menos que escuchado todo, de Jesús. porque Él lo que quiere darte Y yo me es imagino, todo. como él era fariseo, tenía entre ese orgullo de ir o no ir con Jesús. Y a veces vamos a ver que en situaciones, hermanos, que no está dentro de nuestro control, tenemos que ir a Jesús. Y Jairo hizo algo sabio. Fue a Jesús. Pero aún así, Jairo tenía que aprender una lección. Cuando fue con el maestro, se postró y le dije que lo acompañara a su casa para curar a su hija. Entonces, me imagino, ante la desesperación de Jairo, agarra a Jesús de la mano y lo empieza a guiar, llevándole a su casa. Entonces agarra a Jairo, agarra a Jesús y lo empieza, sígueme. Y entre esa multitud sucede algo que iba a ser una lección que tenemos que aprender. Mientras iba en ese momento estaba una señora que curiosamente también hace 12 años. La niña tenía 12 años y esta enfermedad tenía 12 años también. Y en ese momento esta señora también tenía una misma situación que Jairo. Fue a médicos, gastó todo su dinero, no encontraba otra solución. Pero tenía un pequeño detalle, era mujer. ¿Sí? Y tenía una enfermedad de sangre, de flujo de sangre. Y la cultura en ese tiempo, una mujer no podía, que estaba en esos días, no podía salir de su casa. Y sin embargo, ella no solamente salió de su casa, sino tocó a esa persona. Y en esos momentos se le consideraba como alguien impura. Iba a ir con un maestro, con un rabí, era una grave ofensa. Pero ella, no solamente eso, ella no quería, más que ella estaba en su mente si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Y se fue, y ustedes, bueno, saben la historia en la Biblia, lo tocó y el poder de Jesús obró por la fe de esta señora, de esta muchacha. Pero lo más interesante de todo es que yo imagino que cuando Jairo está tratando de llevar a Jesús a su casa, y esa muchacha hace ese acto de fe, y Jesús se detiene, y Jairo, ¿por qué te detienes? Ven acá, vamos, tenemos que ir con mi hija. Entonces empieza a hacer esta pregunta: ¿quién me tocó? Y pues todo el mundo pues se queda, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿No ves que estás entre multitud? Sobre todo Pedro. ¿No ves que, y me imagino que Jairo también, ¿cómo preguntas eso? ¿No ves que estás rodeado de tanta gente que todo el mundo te está tocando? Y Jairo, entre su desesperación, al ver ese acto de fe, diciendo, ok, ya se sanó esa muchacha, vamos, hay que seguir. Mi hija se está muriendo, te necesito yo en mi casa. Y cuando Jairo otra vez trata de tomar su mano para seguir el camino hacia su casa, le llegan sus sirvientes. La señora hizo público su fe. Y es interesante, y a veces debemos de preguntarnos en esta historia, ¿por qué al final de cuentas Jesús pregunta quién lo tocó? Él pudo haber seguido a Jairo y dejar que la muchacha se siguiera en su cuenta. Pero él tenía que pararse. ¿Por qué? Porque al momento que Jesús paró y preguntó, no era el hecho de que la túnica al salvo le curó a esta muchacha, sino fue el hecho de que Jesús y su fe fueron los que la salvaron. Y tenía que hacerlo público. ¿Sí? Porque si lo hubiera dejado así, entonces nosotros nos hubiéramos vuelto supersticiosos, como mucha gente es. No fue realmente Jesús lo que lo sanó, fue la túnica.
Entonces, cuando Jairo ya vio toda esa manifestación, dijo, ok, vamos a continuar mi camino. Le llegan sus sirvientes y le dicen, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija murió. Entonces ya me imagino a Jairo, que ahora era el que estaba jalando, soltó al maestro. Sus esperanzas, su control, todo lo que tenía, su confianza, se habían muerto. Su felicidad quizás era su hija, era la única. Pero entonces aquí viene lo bonito. Lo hermoso de todo es que ahora Jesús agarra la mano de Jairo y él le dice, ahora sígueme tú. Ahora el que está guiando no es Jairo, es Jesús. Y van a la casa de Jairo. Y entonces, donde las esperanzas estaban deshechas, es cuando Jesús convierte todo lo que es imposible, lo hace posible. Y revive esa mujer, a esa niña, y hizo una gran obra. No solamente para la niña, sino para Jairo. Y para todos los seguidores, y gracias a nosotros todos. Entonces, ¿quién es el que debe tomar el control? Jesús. Siempre Jesús es el que debe tomar control de nuestras vidas. Y a veces a nosotros no nos gusta. No es fácil. Yo a veces cuando manejo, no sé, quizás a muchos les ha tocado, pero cuando uno está acostumbrado a manejar su propio carro, ¿sí? Y tenemos de pasajero a tu pareja, en este caso a mi esposa, Claudia. Cuando yo voy manejando, ella siempre me dice, estás muy pegado al otro lado. Estás muy acá. Fíjate en el carro de frente. No te pegues mucho. Frena, acelera. Y bueno, quizás muchos me entienden cuando hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a que siempre tiene el control. ¿Sí? Pero el que está al lado, que también tiene su propio carro, dice, este maneja horrible. ¿Sí? Y yo no voy a hablar cuando maneja mi esposa, porque está aquí. Entonces, es el control. A mí me gusta esta foto. ¿Sí? Esta foto porque está aquí Jesús. Aquí está la mucha de flujo. ¿Dónde está Jairo? ¿Atrás? Al frente. Está tan al frente que ni aparece. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre tener en cuenta esto, que Jesús es el que está en control. Dejemos lo que Él nos guíe y nosotros no somos los que tenemos que guiar a Jesús. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay aquí lo hermoso aquí. ¿Qué pasa cuando Jesús está en control? ¿Sí? Cuando nosotros decidimos y nos entregamos al 100%, esa es otra clave. Tenemos que decir no 95, no 98, 100% tenemos que dar nuestra vida a Jesús, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos todo a Jesús, empiezan los milagros. ¿Sí? Empiezan a suceder cosas que pensamos que nunca iban a suceder. Y entonces empieza a haber una transformación genuina en nuestros corazones. ¿Sí? Cuando yo me acuerdo cuando me bauticé y fui con mi familia, tuvimos una experiencia muy difícil de mi familia porque crecimos todos católicos. Mis papás fallecieron cuando éramos niños, mi abuelita nos acogió y fuimos a escuelas católicas y seguimos creciendo católicos. Y bueno, al final mi hermano mayor se hizo testigo de Jehová. Y bueno, ¿para qué les digo? Se hizo una reforma ahí en mi casa, unos contra otros y todo. ¿Y por qué les platico esto? Porque a final de cuentas me quedé sin rumbo. ¿Sí? Yo sabía que estaba Dios, pero me quedé sin rumbo. Y tuve que llegar a una crisis como llegó Jairo, tuvo que llegar a una crisis como estaba la mujer
con el flujo de sangre, ¿sí? Que tuve que pedir a Dios. Y tan grande fue mi chasco religioso que yo prácticamente voy a decirlo así, me convertí en ateo. Pero Dios permitió que me sucediera todo esto para que yo clamara a Él. Y Él se manifestó en mi vida, y cuando Él se manifestó, empecé a ver los milagros otra vez. ¿Sí? Y entonces empezó una gran transformación, porque cuando me transformé, me entregué a Cristo, iba con mis amigos, iba con mis hermanos allá en México, y me decían, ok, David, qué bueno que viniste a visitarnos desde Texas. Vamos a comernos unos taquitos al pastor. Y yo, ya no como puerco. Ok, bueno, ya no comes puerco, vamos a comer. Vámonos aquí a las ensaladas. Y luego, vamos ahora, ya era nochecita, David, vamos a echarnos unas cervezas. Y yo, es que ya no tomo cerveza, ya no tomo alcohol. Y entonces empiezan a verme raro. Ok, vamos pues al baile. Es que ya no voy a esos lugares tampoco. Y entonces ellos empiezan a ver que ya no soy el mismo. Y yo creo que hasta los decepcioné. El año siguiente voy, y cuando voy, ¿qué sucede? El próximo año, como que ellos empezaron a aceptar que ya no era el mismo. Y empezaron a ver que había un cambio en mí. Pero es que no era yo, era Jesús que estaba viviendo en mí, que me está transformando. Y entonces, ¿cuáles son los resultados de una genuina transformación? Hermanos, a mí me encanta David, no es porque se llama igual que yo, pero la historia de David es interesante. Me encanta Jesús también, pero yo me identifico más con David porque David es más humano. Aunque Jesús es humano, nunca pecó. ¿Sí? Y ese debe ser nuestro principal ejemplo, y siempre debe ser. Pero en el sentido de que yo me identifico con David porque él cayó. Pero cuando él se arrepentía, hacía grandes cosas. Y uno de sus resultados de una transformación genuina que tuvo David, a pesar de que se le conoce como el corazón de Dios, que él tenía el corazón de Dios como el corazón de Dios. ¿Sí? Es la historia de Simei y David. ¿Quién era Simei? Cuando David, su hijo Absalón, se rebeló contra él, quería tomar el poder. Entonces David se vio acongojado y no se vio en la situación de poder enfrentar con su ejército a Absalón. Absalón estaba creciendo, estaba fortaleciéndose, el pueblo lo apoyaba, era joven, era guapo, era popular. Mientras David tenía problemas, estaba envejeciendo y tenía enemigos. Entonces, cuando Absalón se fue a tomar Jerusalén, pues David dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar mi pueblo, mis seguidores, mi ejército y vamos a salir de Jerusalén. Y cuando está saliendo de Jerusalén, se aparece Simei. Y Simei, de la tribu de Benjamín, al momento que está el rey David saliendo de ahí, empieza a aventarle piedras, echarle polvo en una vereda, empieza a maldecirlo, hombre sanguinario, sangriento. Y estaban ahí sus hombres valientes. Y David no decía nada, sino al contrario, seguía caminando en silencio con su séquito. Y entonces se acerca un valiente y dice, David, rey mío, ¿por qué no me dejas ir y voy y acabo con la vida de este traidor? Y aquí viene algo que me sorprendió. A nosotros quizás no nos gusta que nos insulten, teniendo un estatus, que nos maltraten, que nos vean feo. Pero David permitió todo eso. Y entonces David le dijo a su valiente, no, déjalo. Es bueno, quizás Dios quiere que esto me suceda. Y será bueno que también Él vea mi aflicción y Él tenga misericordia de mí. Y
que vea mi aflicción y entonces Él actuará a favor mío. Y entonces, yo digo, qué cambio tan hermoso. ¿Sí? Y a veces que todos nosotros vamos a tener una situación, inclusive aquí dentro de la iglesia. Quizás desafortunadamente vamos a tener un choque con un hermano, con una hermana, pero dejemos que Dios se encargue, que Él vea nuestra aflicción, ¿sí? Y Él actuará. Sabemos que después hubo esa guerra, Absalón con David, y perdió Absalón, perdió la vida, y David regresó a Jerusalén. Y ese mismo Simei, que lo apedraba, lo maldecía, fue el primero a llegar a David y pedirle perdón. ¿Sí? A veces hay que dejar un poco de tiempo que la otra persona recapacite. Hay que dejar que el Espíritu Santo entre en su corazón, porque al final de cuentas Simei era parte del pueblo de Dios. Otro resultado de una genuina transformación, cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de nosotros, es otra historia que se encuentra ahí en 2 Samuel. Es de Mefiboset. No sé si se acuerda de Mefiboset. ¿Sí? Era el hijo de Jonatán. Pero acuérdense que toda esta situación que Saúl hizo al hacer a un lado a Dios, pues fue prácticamente, la semilla de Saúl fue prácticamente siendo eliminada, siendo borrada. Pero David un día preguntó, y quiero que me acompañen aquí, a 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Y dice así: el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado a un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Sí? Mefiboset era lisiado. De chico salieron corriendo cuando Saúl murió y agarraron a ese niño de chiquito y la que le estaba cargando se le cayó y le rompió las patitas. Y desde ahí quedó lisiado. Pero lo importante aquí es que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿a quién le puedo hacer misericordia? ¿Se han llegado a preguntar ustedes? Hoy día quiero hacerle misericordia a alguien. Y esto ahora voy con los adultos. Sabemos, y gracias a Dios tenemos muchos jóvenes aquí. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que también vienen de muchos diferentes lugares, de muchas diferentes culturas. Y cuando entren a este lugar, ¿vamos a hacer misericordia con ellos? ¿Que los invitaremos a nuestras casas? Como lo hizo el rey, y no solamente una vez, sino que convivió con Mefiboset. ¿Haremos misericordia? Quizás no vistan como nosotros quisiéramos, quizás su apariencia no es como nosotros quisiéramos, pero ¿haremos misericordia? Y eso va a ser un desafío, porque a veces yo sé que los jóvenes de hoy tienen diferentes ideas a las que nosotros estamos acostumbradas. Pero tenemos que mostrar realmente una transformación que Jesús nos ha transformado. Y entonces, ¿cómo nos van a ver como una iglesia? ¿Sí? No somos perfectas, pero vamos a estar cerca de lo perfecto si permitimos que Jesús esté en control. Y eso es lo que esta es mi oración en esta mañana, hermanos. Tenemos que ser una iglesia realmente que represente a Jesús. Tenemos que estar llenos de misericordia. Dejar que si nos insulten, que nos digan que Dios se encargue. ¿Sí? Y ese es el corazón que tenemos que tener. Aquí hay una cita pequeña que me llamó la atención.
vivir para sí mismo es perecer. A veces nos gusta que a mí que me atiendan, a mí que me consientan, que este es mi lugar, que me lo respeten, que si yo me estaciono ahí, ese es mi lugar, que nadie se estaciona ahí. Hermanos, creo que es momento de hacer a un lado eso y permitir que otros crezcan y que uno mengue. ¿Cómo vamos a lograr? La única manera, la única solución, Él es el camino, la verdad y la vida. Si vamos a Jesús todos, no importa cuántas veces hemos caído, Él es el que tiene la solución de lo imposible. Así que ese es mi deseo, mi oración, hermanos. Esperemos que seamos como Jairo, que dejemos que nos guíe Jesús y que Él tome control de nuestras vidas. Oremos. Buen Dios, te damos gracias, porque a pesar de que somos imperfectos, tercos, cabeciduros, tú permites que a veces cometamos los errores para darnos cuenta que tú eres el que tienes la razón, que tú estás en control y que tú eres el que nos guía, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a ser mejores con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con los que a veces no compartimos las mismas ideas, los mismos ideales, pero sabemos que tú eres el que transformas, tú eres el que cambias, no nosotros. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, y que podamos estar creciendo. Y más que nada, Padre, te ruego que haya una transformación genuina en nosotros. Que podamos ver los frutos de adentro hacia afuera. Ayúdanos a ser activos. Y así como estamos aquí, oh Dios, unidos, vamos a estar así mismo recibiéndote cuando tú vengas por segunda vez. Gracias por todo y te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén.